Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal en este segundo episodio en el que vamos a conocer a Alicia, su trayectoria y del tema que nos va a hablar hoy, ya que este canal va a ser de temas espirituales, pero también de temas terrenales, de herramientas terrenales, pero que también tienen un trasfondo espiritual. Em, Vamos a hablar de no solo del trabajo de Alicia, sino también del trabajo de Marguerite Porete, que ahora explicaremos quién fue. Alicia en este momento actualmente está enseñando en la Universidad de Tampa Estética y Creatividad de los Medios Aplicados y prepara una exposición individual de arte para septiembre de 2024 en Bella Galería Única en San Pete, Florida. Ella es una artista narrativa internacional, psicóloga, arteterapeuta, educadora, artista y docente, emprendedora social, dedicada 100% a su arte y a su docencia. Graduada en psicología en México Distrito Federal, se especializó en arte, terapia. El principal campo de estudio es el trauma en la infancia, el arte y la curación. Promueve el arte, artistas, eh, prepara también conferencias, proyectos de diferente índole, todas culturales. Realizó también el proyecto Tarot y 100 mujeres artistas en la historia del arte, entre otros. Por eso queremos hablar de este tema en referencia a lo que es el arte, las mujeres, con el alma y otros temas de interés. Em, Aparte de esto, Alicia se está especializando en la historia de Marguerite Porete, que era una mística francesa, autora de 3 libros, uno de ellos El espejo de las almas simples. De ahí el nombre de nuestro canal, ¿no? En su memoria, en su honor y divulgación. Ella murió quemada en la hoguera en 1310 por la Inquisición después de un largo juicio por su manera de ver, por sus ideas y por este libro que escribió, que en esa época que se escribía en latín, ella lo escribió en francés antiguo, en una lengua vernácula. Pertenecía a las Beguinas, que era una asociación de mujeres libres que cuando querían casarse podían salirse de la asociación, que se dedicaban a cuidar pobres, niños, otras mujeres desfavorecidas, no ejercían los votos de castidad y Alicia nos va a hablar sobre todos estos temas que son muy interesantes, ¿no? Y que no son tan conocidos. Hola Alicia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Pues bueno, gracias por invitarme e introducirme de esa manera tan extensa y interesante. Y bueno, vamos a hablar hoy un poquito de lo que comentabas, ¿no? De cómo el tema del canal es el alma, el espíritu, nuestras conexiones, ¿no? A otras vidas y nuestra vida física, más allá, ¿no? De entenderla como simplemente en este plano, entenderlo en otros planos y otras dimensiones, ¿no? Y aquí entra Marguerite Porete hablando del arte y cómo conexionamos el arte y las artes, incluyendo la pintura, incluyendo la poesía, la literatura en general, y cómo incluimos el arte, todas estas artes, incluida música, incluido el baile, incluido el teatro, cómo incluimos todo esto, que es creación humana, que es ser humano, cómo incluimos esto y cómo vemos que el ser humano se expresa de formas creativas y cómo entendemos ser eso, ser el arte, ¿no? O las artes. Entonces, en este momento que me encuentro estudiando a Margarita, para decirlo en español, ¿no? Marguerite Porete, Sí. que fue una beguine, que en español es beata, del siglo XIII, cómo ella desconocida por muchos siglos, hasta que se dio a conocer en el año 1946 por una académica llamada Romana Guarnieri, que ya falleció, lamentablemente. Cómo ella conectó ese manuscrito del escrito de Marguerite Porete, cómo lo conectó con la autora, ¿no? Porque por siglos estuvo por Europa eh,
ese manuscrito copiándose a mano, como antiguamente se hacía, de un convento a otro, de un monasterio a otro. Entonces, ¿cómo vamos a conectar esta historia, que es de literatura, porque es un manuscrito, cómo la conectamos al alma, ¿no? Que es el tema de nuestro canal, ¿no? ¿No? A través del arte, ¿cómo nos conectamos? A través del arte con el alma, ¿no? En el caso de Margarita Porret y su libro o el manuscrito del espejo de las almas simples, conectamos a través de la teología, pero que también se puede ver como un libro filosófico, ¿no? Si estudiamos un poco de filosofía, no nos vamos a ir a la filosofía budista, nos podemos quedar en la filosofía griega. Y si empezamos a ver un poco el tema, por ejemplo, del amor, vamos a agarrar el tema del amor en Margarita, en su manuscrito, y el tema del amor a través de Platón y de otros filósofos, ¿no? De Nietzsche. Todos los filósofos han tratado el tema del amor, de una manera o de otra, más minúscula o más grandiosamente. Entonces, si tomamos el concepto del amor, que es una representación mental, en el caso de Margarita, cómo ese amor nos lleva, un divino amor nos lleva a la unión de nuestro alma con Dios, ¿no? Entonces, ella habla de ese amor divino de una forma femenina, le llama la dama amor. Ella en su libro feminiza, se dice feminiza o feminizar, muchos nombres en masculino o muchos sustantivos en masculino, el amor, dice la dama amor, y muchos otros personajes alegóricos, ella los habla en femenino. Entonces vemos aquí en este manuscrito de momento, ya vemos una mujer sola, una escritora, una creadora, sola en un momento de la historia, en la Inquisición, en el siglo XIII. Vamos a hablar de la Inquisición y vamos a hablar de esta mujer en un contexto histórico bastante fuerte para la mujer. Vemos una mujer que protesta, que habla de la feminidad dentro del masculinismo. Vemos, por otro lado, el tema del alma y cómo a través del amor se llega a esa plenitud para llegar a Dios, independientemente de ninguna institución religiosa, puesto que ella se despega de la iglesia y del cristianismo, ella se despega. Y entonces estos temas, y el tema tercero sería como el arte, como la literatura, como en este caso su manuscrito escrito, a través de esa creación, que le llamamos las artes, cómo ella llega a comunicar hasta el día de hoy, a través de su manuscrito, tantos temas filosóficos y teológicos, ¿no? A través de su libro. ¿Okay? Entonces, bueno, si me En ese manuscrito habla del amor, la virtud y el alma, pero es un manuscrito que no existe, ¿no? En este momento. el manuscrito fue escrito en lengua vernacular, como dijiste, vulgar, y esa lengua era el francés antiguo. Entonces, la Inquisición quema por una primera vez en Valenciennes, quema por primera vez el manuscrito y lo hace y la nombran herética a Margarit Poré. En ese momento ya su vida está en peligro y la Inquisición le da un primer aviso. Ese libro se quema, pero ella, por supuesto, había creado más libros. ¿Sí? Eso me refiero, si hay alguna copia o alguna otra referencia a ese Hubieron manuscrito. otras copias, de momento se cree que ella dio ese manuscrito a otras tres personas, que son académicos y gente conocida de su época, entre ellos un académico que dio clases en la Universidad de París en el siglo XIV, y se cree que ella copió eh, tres o cuatro manuscritos más, el suyo propio, aparte de que se quemó, y otros tres más. Esos tres más, ya no podemos hacer seguimiento, ni se sabe. Se supo que hubo uno en latín, que no fue en francés vulgar, sino en la lengua vieja, sino que uno que fue en latín y se encontró en Italia. Y este es el que hablamos que creemos que esta académica llamada Romana Guarnieri, ella lo vinculó ese manuscrito en latín, lo vinculó con el nombre de Margarita Porret cuando ella encontró en los textos de la Inquisición la sentencia. La sentencia dice que entre estos
Estoy intentando buscar la palabra en español porque todos estos estudios los he hecho en inglés. Sí, Estos puntos heréticos, que eran varios, en las que Poret había cometido heresi, no sé en español, dice sí, here- sí, here- sí, la consideraban la Inquisición sí, una hereje. sí, Mm. hereje, por estos motivos, ¿no? Entre ellos, entonces, este documento lo encuentra la académica Guarnieri y ve el espejo de las almas simples, ve varias de los momentos heréticos que ella comete en el libro, entonces ella hace un seguimiento del libro del espejo que está usado por muchos otros místicos, por otras personas especialistas en el tema de la teología, e incluso otros escritores místicos, donde usan parte de este libro, incluso uno de ellos, llamado Pili, usa mayor parte de ese manuscrito en sus propios escritos. O sea, en 1946 apenas se reconoce que ha sido Marguerite Porete la autora del espejo, porque su influencia fue increíble, como podemos ver, se encuentra en muchos puntos de diferentes lugares de Europa. Incluso el manuscrito estaba ya en el Vaticano, en la librería del Vaticano. Interesantemente, ahí se encontró también. Entonces, el alcance que tiene su manuscrito del espejo fue hasta el día de hoy inmenso y se desconocía esto, ¿no? Pero muchas personas ya lo habían leído y lo habían compartido en sus enseñanzas teológicas. Y bueno, hasta el día de hoy. Entonces, bueno, si nos adentramos un poco más en el libro, pues, si me quieres preguntar exactamente qué es lo que más podemos usar de su libro como un tema filosófico o un tema del alma y más un tema más Sí, que habla de esa experiencia mística, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Qué sí. te gustaría especial? Te voy a contar primero, ¿cómo descubriste tú a Margarita? ¿En qué momento, no? Te- si te sucedió algo concreto, si fue casualidad, porque siempre que encontramos algún personaje histórico, realmente, y esa es la parte, ¿no? De terrenal con la espiritual, coincide con algo, ¿no? O sea, siempre o algo tenemos que aprender de ese personaje o tiene que ver con algo que nos tenemos que aplicar en nuestra vida. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta sería cómo podemos ese manuscrito o ese trabajo que ella místico, ¿no? Realizaba, adaptarlo ya no a la vida presente, sino a lo que es el plano terrenal, ¿no? Ujú. Sí, efectivamente, hace años diría que fue pues, quizás 3, 4 años durante la pandemia, un poquito antes quizá. Yo pues nada, estaba en social media, ¿no? Estaba en Facebook quizá viendo algo y ya me apareció una especie de foto de una chica como medieval y había un dicho ahí, un dicho que no recuerdo, pero decía Marguerite Porete. Entonces, bajo esa casualidad, digo, voy a investigar un poco quién es Marguerite Porete. Entonces ya me metí un poquito más en la biblioteca y tal, a investigar quién era ella, ya descubrí que había escrito ese libro y de ahí leí un poco más y me interesé por el arte que yo hago, las mujeres en la historia, cómo han sido olvidadas o abusadas o escondidas o ignoradas, ¿no? Entonces me empecé a interesar por Marguerite Porete por ese sentido, porque digo, ¿dónde está Marguerite Porete? No, no, no es algo popularmente conocido, ¿no? Entonces empecé a indagar más y encontré este libro de las beguinas, las beatas, en inglés, que casualmente es de Mm. Laura Swan, es una académica de aquí en teología en Estados Unidos, pero curiosamente no he encontrado en español la traducción. Aunque hay otros libros en España que se llama Las Beatas, que es de Francisco Pons Fuster, que habla de las Beatas, que es de la publicación de la Universidad de Valencia, que habla de Beatas Sí, de 1450 a 1700, este libro increíble de Francisco Pons Fuster, que tenemos que también leer. Es un libro de que tenemos que tener en la biblioteca nuestra también. Habla de las beatas. No he encontrado una traducción de esta que habla de las beatas, de las comunidades de beatas, que vivían en una comunidad medieval en el siglo XIII, sí, XIV, XV, XVI. Poco a poco se fueron extinguiendo por la Inquisición. Pero todavía los beguinajes o las comunidades medievales se pueden encontrar en el norte de Bélgica. ¿Okay? Eso eran increíbles conglomeraciones de mujeres que vivían, este, que vivían
allá, ¿no? Este libro no sé si está en español, tengo que averiguarlo, pero así empecé yo a leer este libro que explica todo esto, estas Sí, mujeres increíbles, dedicadas al servicio, ¿no? Al hospitalario, de personas en necesidad, de mendigos, de personas que estaban enfermas y mayormente de niños, ¿no? A su crianza y a la enseñanza educativa para niños. Entonces, bueno, pues así me empezó a interesar y de pronto, pues me surge la oportunidad de estudiar el doctorado y dije, bueno, momento de estudiar mi doctorado, ya muchos años ya enseñando a nivel académico, entonces me quería especializar en artes visuales, filosofía y estética. Entonces empecé a estudiar el doctorado en el Instituto en inglés es, bueno, el Instituto de Artes Visuales de Maine, aquí en Estados Unidos, sí. del estado de Maine. Entonces, empiezo a estudiar y en una de las clases surge el tema de el maestro Eckhart. Eckhart es más famoso, es un dominicano, filósofo, pero mayormente teólogo que escribe y da sus sermones en el Sí. siglo XIV a través de Europa, en Bélgica, da clases en la Universidad de París. Y así es como me llega esta clase que estudié en el doctorado, me lleva a Marguerite Porret. Descubro que ya hay muchos estudios sobre la influencia que tuvo Marguerite Porret sobre este famoso dominicano, escritor, teólogo, profesor académico de la Universidad de París en el siglo XIV. Y así descubro que a finales del siglo XIII, a principios del siglo XIV, y así descubro que Marguerite Poré influyó a este famoso dominicano escritor y a otros tantos más. Y entonces ya empecé a ver la curiosidad y un día empecé a hablar con mi asistente de una de las clases y empecé a decirle, creo que voy a hablar de Marguerite Poré, me gustaría hablar de ella. Pero a veces pues falta el conocimiento. Yo no soy una experta en teología, no soy una experta en filosofía, soy solamente una estudiante que soy pintora y me dedico a eso, en mi estudio a pintar. Entonces, hablando con ella, de pronto ahí tengo atrás mío, curiosamente, tenía dos espejos y encima un cuadro. A mí jamás en mi vida se me ha quedado un cuadro, siempre los he colgado bien, hay un clavo bastante largo, hay un alambre atrás bien colocado y mientras hablaba con ella, digo, no sé si hacerlo sobre ella, me falta conocimiento, me falta, pues no soy una teóloga, ni mucho menos, ni estudiosa, ni nada. Entonces, pues ese cuadro saltó sobre estos dos espejos que estaban sobre el suelo, los dos espejos se movieron hacia un lado y ese cuadro cayó al suelo. Y entonces fue como un remolino, un ruido muy fuerte, como una especie de tornado, un remolino en una esquina, que sucedió todo eso, muy fuerte. Varias personas que estaban en mi casa vinieron corriendo, pensaban que habían roto una puerta, pensaban que había pasado algo urgente. Y entonces, pues, entonces, bueno, yo me comuniqué contigo, ¿te acuerdas? Y tú me dijiste Sí. que habías tenido una visión, que había una mujer con un Con velo, un pañuelo blanco, además es verdad, no me acordaba, es verdad. con un pañuelo Que me blanco. escribiste, me mandaste la imagen que se había caído al suelo Sí, y entonces yo dije, espérate a ver si voy a limpiar la casa, como yo hago limpieza energética de viviendas, digo, voy a limpiar la casa a ver si es que hubiera alguien, porque Alicia ella da cursos, da clases y claro, tiene un estudio y cuando pasan muchas personas por el estudio es fácil que si hay algún espíritu de algún familiar se pueda quedar por la energía en otro lugar, ¿no? Y es verdad que hice la limpieza. Entonces le dije, Alicia, hay una señora, digo, pero me da la sensación de que por la vestimenta, de que es como muy antigua y lleva como si fuera una cofia blanca, como la que se ha visto en la imagen del libro, sí. va sin maquillar, muy pálida, y lleva algo blanco como si fuera un pañuelo y dijo, "Ah, no puede ser". Entonces dicen, creo que es Marguerite Poe. Sí, podemos interpretarlo así, que podría ser, sí, exactamente una Una visita señal, espiritual. En ese momento había mucha energía y mientras yo hablaba con mi asistente, ella también estaba emocionada porque me contó otras experiencias que tuvo ella. Y entonces dije, bueno, pues nada, seguiré hablando de ella y seguiré escribiendo de ella mis próximos estudios, mis propias presentaciones que haga, mis próximas presentaciones que haga en universidades, en Estados Unidos, en España, en Europa o en el mundo. Y bueno, seguiré hablando del libro de ella, ¿no? Y entonces esa sería la experiencia extrasensorial que tuvimos referente a este tema, ¿no? De sí, señales, la de visualización.
visualizaciones. Tendría que buscarla, porque además la tengo, yo siempre todos los trabajos que hago los tengo por escrito y para el siguiente episodio a lo mejor la busco porque recuerdo que veíamos que era una señora que había sido quemada en una hoguera. Sí, sí, Por tenemos, eso hay un, decimos ella. sí, no solamente para visualizarlo, el libro en francés que se llama Les Miroirs de Samson en Haití, el libro en francés muestra la hoguera, bueno, visual, no para visualizarlo, ¿no? Y Margarit Poré. Es como esta ilustración Sí, presenta este libro en francés para visualizarlo, no para lo tener había visto. una imagen. Sí, porque no hay nada de ella, no quedó ninguna imagen, no quedó una historia de ella, de su vida, no se sabe dónde nació, cree que es de condado de Hainaut, que es el norte de Bélgica. No, realmente no hay nada de ella, más que lo que la Inquisición, curiosamente, los que querían borrarla y Como deshacerse que de decía la ella, Inquisición. quedó Ya. escrito en la sentencia de muerte la historia de que, bueno, primeramente fue quemado su libro y después en 1310, en junio 1, la queman en la plaza de Gevrey, en el centro de París, que ahora está el hotel de Ville, ¿no? Sí, ahora que De Ville, justo ¿cómo se- ahí en la plaza la quemaron, que era un lugar de ejecuciones, y todo eso está documentado por la Inquisición. Entonces, de ahí, gracias a ese y curiosamente trágico evento, ellos lo documentan todo, queriendo borrarla, y es lo único que sabemos hoy de ella. Lo único que sabemos hoy de ella es lo que ellos dicen. ¿Por qué fue herética? ¿En qué puntos del libro fue herética? 6 o 7 puntos que ahora hablaremos de eso. Y habla del lugar donde la quemaron, el lugar donde murió, porque no sabe dónde nació ni la fecha donde nació, pero se habla de esto y ya se puede enlazar un poco más con otras cosas, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Cómo se ha podido saber de ella a través de este documento. Apenas en el siglo Interesante. XX, muy reciente, hace menos de 100 años, en Sí, 1946, por Guanina, sí, la italiana, que fue la que ya intentó hablar de ella, sacarla, y otros académicos escribieron sobre ella, creo que aquí en Estados Unidos me parece, y ya empezó a haber un poquito más de auge y más movimientos a través de su manuscrito. Sí. Y ahora, bueno, intentamos, ¿no? Seguir. ¿Por qué? ¿Y por qué no? No solamente el trágico final de ella, sino porque ella habla ah, de una protesta, ella habla de una lucha de género, ella habla, sus personajes alegóricos son femeninos, los hace femeninos. A través de la literatura, a través de su escrito, ella le da un poder igual. al género, en un mundo de hombres, en un mundo religioso, de teología de hombre, ella le da una voz femenina a Dios y habla de Dios como parte de Dios. Dios también es femenino y también le dice a Dios de una manera femenina, como amor dice la dama amor. Entonces también de Dios es parte, también lo feminiza. Entonces, ¿qué pasa? Que es una protesta también. Entonces, desde el punto de vista filosófico, vamos a hablar de este libro intentando ver que hay una protesta, que hay un ver en este vocabulario que se puede interpretar también filosóficamente como amor, ¿ok? La dama amor. ¿Qué es la dama amor, no? ¿Qué es la dama amor? Y es el amor lo que mueve al universo, es amor al final del día, lo que estudiamos filosofía, los que estudiamos ¿no? Eventos paranormales, transensoriales, no es Claro. el amor al final, Al el final, tanto en la parte terrenal como en la parte espiritual, lo que se intenta es conectar sabiendo lo que es el ego y sabiendo que forma parte de nosotros, es conectar esa parte de corazón, esa parte de amor con todo aquello que hacemos. Porque al final lo que quiere el alma es siempre, en todo, consciente o inconscientemente, es volver al origen. El volver al origen, a esa fuente de energía o Dios o que cada uno lo llame como quiera, pero la finalidad es esa porque inconscientemente es lo que sentimos que es donde hay paz y hay tranquilidad. Entonces todo lo que hacemos en el plano terrenal, al final lo que vamos buscando es ese amor y esa paz.
O sea, que hay personas que lo buscan o se sienten más cómodas en herramientas terrenales y otras que encuentran el equilibrio entre lo terrenal y lo espiritual y otras que hacen solo la parte espiritual y se les va, porque tanto es necesaria una parte como otra, ¿no? Lo importante es encontrar ese equilibrio. Y esas herramientas, todas esas herramientas espirituales, traerlas aquí, ¿no? Como puede ser a través del arte, a través de la escultura, a través de la música, a través del baile, el traer esa parte de espiritualidad que conforman también, ¿no? A esta parte terrenal. Y Exactamente. eso es lo bonito, ¿no? Del arte. Exactamente. Entonces, lo que sucede aquí es que cuando Marguerite Porret habla de la Dama Amor, va a través de una serie de etapas, que son las 7 etapas para alcanzar a Dios, ¿no? Entonces, en la sexta etapa, habla de ya cuando el alma está anonadada, hay un vacío, cuando tú ya te vacías de todo, cuando tú ya no quieres posesiones, ya no quieres saber más, ya no quieres tener más ni dominar más. Cuando uno ya queda vacío de todo, de toda voluntad y de todo querer y de todo tener, cuando queda ya ese vacío, el alma, entonces ya está lista, cuando el alma está vacía, a la etapa 6 cuando ya rechaza todas las virtudes de la iglesia, los sacramentos de la iglesia, ya un rechazo de todo eso, desde las primeras etapas del crecimiento espiritual, hay un rechazo totalmente a la iglesia. Ella siempre critica a la iglesia. Dice la iglesia la pequeña, no la iglesia grande, la verdadera, que no es la institución, fuera de las instituciones. Entonces ella en ese punto va hablando la primera etapa, la segunda etapa, cuando llega a la sexta, ya cuando el alma ya está vacía de todo querer, de toda voluntad, de todo tener. Entonces ahí, que en ese punto es copiada hablábamos del maestro Edward, el dominicano escritor más famoso, él copió este entender de ella. Cuando ella ya llega a la sexta etapa, de la sexta a la séptima, quinta, sexta, ya ahí viene el espejo, ¿no? El espejo es símbolo no de banalidad, sino el espejo en este caso, para Margarita, es cuando ya en el espejo ya eres Dios, te ves a ti mismo y ya eres parte de Dios, ¿no? Entonces, claro, esto es jerético, como una persona puede ser Dios, ya otro punto jerético está aquí. Cuando ella dice el espejo, es que ya en la sexta etapa yo ya me he anonado, ¿no? Ella está anodada, es el vacío, que en inglés dice annihilation, en inglés. Entonces ya cuando estás vacío, entonces ya vacía, entonces ya entra Dios, ya te entregas a Dios. Y ahí está el espejo. En la etapa 5 o 6 es el espejo, que curiosamente se ha interpretado a través en la filosofía de muchas maneras. En la filosofía como algo banal, con Lacan como algo que ya temías el espejo y eres parte de la sociedad. O sea, varios filósofos lo han interpretado de varias maneras. Entonces ya con Margarit vemos que el espejo ya es Dios, ya estás vacío, ya puedes tener esa categoría, ¿no? Ese máximo. Entonces, eh, la séptima etapa es ya en la muerte, ya no tienes cuerpo, ya no eres físico. La séptima etapa ya cuando has muerto, ya llegas a ser Dios a través de esa nada. Nada eras antes, hasta que Dios te creó, y nada eres después, porque ya has muerto y tu cuerpo ya no es físico, y ya, o estás vacío, ya es parte de ese Dios. O sea, esa sería la parte teológica, la explicación que Margarit Porret entiende por ese anodamiento, y que el libro se llama El espejo de las almas simples y anodadadas, que el título ya lo habla, ¿no? Y esa es la explicación de la etapa quinta, sexta, que es ese vacío y ya entra ahí a través del amor que va guiando en las últimas etapas, el divino amor, el amor divino de la gracia de Dios, te va guiando en las últimas etapas, ¿no? Hasta llegar al vacío de antes y después que somos y ya no somos. Claro. Y de ahí viene la Que explicación de, sería de un recorrido que ella misma, en primera persona, a lo mejor sintió así, entiendo. Porque si era una mística, entiendo que por sus aprendizajes, por sus son su experiencias de vida, vivencia- son su vivencias que ella las escribe y en ese libro que ella guarda como un tesoro hasta la muerte, porque su intención era la enseñanza. Ella enseñaba, era la enseñanza. Y distribuir el libro y que todo el mundo conociera el libro y que el libro estuviera en todos lados y que su enseñanza estuviera en todos sitios. Otras beatas, no puedo comparar con otras beatas, aunque conocemos en España, ¿no? No puedo comparar, no las tendría que estudiar de nuevo, tendría que compararlas de nuevo, pero mi intención no era esa, sino es ver un punto filosófico en la teología de Marguerite Porret, ¿no?
como el amor que es una representación mental, desde el punto de vista filosófico podemos hablar como un concepto del amor y buscar cuál es el motivo, ¿no? Ontológico o epistemológico de ese concepto. Cómo podemos tomar eso como algo también filosófico, no solamente dejar a Marguerite, ella tuvo una experiencia mística, como tantas otras, ¿no? O tantos otros. ¿Por qué no agarrar esa experiencia mística y también incluirla en un punto que también es no solamente teología, sino también filosófico? ¿Por qué no darle esa importancia también? ¿Y por qué no ponerla en esa posición a ella también? Ese era mi punto porque yo estudio filosofía. Entonces quiero llevarla a ese terreno. Eh, que por supuesto también la podemos llevar a muchos terrenos, ¿no? Como estamos hablando ahora. Porque ella protesta contra la iglesia. Ella también era una activista también, política. Ella estaba luchando contra lo establecido. Ella estaba luchando contra eso porque en el libro Ajá. insulta, dice burros, los insulta, donkeys, dice burros, ignorantes a aquellos que no entienden o que defienden a capa y espada la iglesia, ¿no? La institución de la iglesia. También insulta a los clérigos, a los letrados, que no van a entender ese libro directamente. Entonces, son ataques que hacen muy agresivamente, imagínate en el siglo XIV, hacer esto, escribirlo y publicarlo. ¿Cuántas personas, por ejemplo, hablando de Blanca Guarnieri, perdón, vamos a hablar de Blanca Garí, ella está en Barcelona, ella tradujo el libro a español, ella lo tradujo a español, la Académica de Barcelona, ella lo tradujo a español, entonces podemos leer este libro en español también y ver cómo ella insulta directamente, y ella, y la propia Garí dice, yo no me hubiera atrevido, no me hubiera atrevido, Hoy en día, ni hoy así que a insultar de esa manera de atacar, ¿no? A estas instituciones, ¿no? Porque la Inquisición estaba detrás ya de ella. estaba, así terminó, claro, quemada. Claro, En y esa ella época, 1 año y medio estuvo en la cárcel, 1 año y medio en la cárcel, antes de que la sentencia tuviera lugar. Entonces, ella quisieron hacerle varios juicios, ella jamás habló, nunca habló, porque ya estaba todo escrito, en el libro ya estaba todo. Ya había insultado, ya había protestado, ya había dejado su punto de opinión claro, su experiencia, porque no solamente son las 7 etapas de la experiencia mística lo que ella habla, sino también habla de, al principio, critica a los que no van a entender, ya empieza criticando a los que no van a entenderlo, ya empieza a criticar a estos hombres teólogos que no van a entender. Y dice que su libro es una enseñanza, entonces ella enseña. O sea, ese libro tiene todo, y para mí es completo en cuanto al punto de vista de que está protestando, ¿no? De lo que es la institución de la iglesia. Y la situación social del momento, la situación histórica del momento, que es que la mujer no puede estudiar, la mujer no tiene acceso al estudio, era en latín, en aquel entonces estudiaba en latín. Si tú no estudias en una escuela, no usas el latín, sin latín no puedes seguir tus estudios hasta el final, ¿no? Académicos. Entonces la mujer no podía estudiar, no podía acceder a eso, y las pocas que podían eran escondidas. Era escondidas de mujer a mujer, y se enseñaban de mujer a mujer a escondidas. Sí. luego, eso, llevado, por ejemplo, al trabajo que tú estás realizando, por ejemplo, con lo de la obra esta que estás haciendo con las 100 mujeres, ¿no? Que también al final, eh, siguiendo la línea de Margarita, tú estás también muy en esa línea, que decir, siempre has ayudado y has hecho recaudaciones para niños, para mujeres maltratadas. O sea, quiero decir, me estás contando la historia de Margarit y sí que hay similitudes, ¿no? Con lo que tú te dedicas. Entonces, en tu ámbito, eh, ¿cómo trabajas esa parte, como si dijéramos, artística con la parte espiritual? Pues entonces, hablando de eso y continuándolo, pues sí, entonces Margarita sería pues como un soporte, ¿no? Es como un apoyo. Dice, mira, si esta mujer en el siglo XIV puede hacer esto, nosotras hoy día con todos estos avances que hemos tenido, aunque aquí en Estados Unidos vamos para atrás y para adelante, según los estados que vivimos, ¿no? Van prohibiendo.